Bienvenidos a un video más. Hoy nuevamente estamos con la Chery Hilda, la cual probamos hace aproximadamente un mes por allá en Portillo a más de 3.600 metros de altura. Ahora la vamos a probar en ciudad a ver cómo se comporta, cómo es el rendimiento y si realmente, adicional de comportarse muy bien como vimos fuera del asfalto, para ver si realmente también es buena para andar en ciudad. Vamos a averiguarlo, así que quédate. Algo de que se habló mucho en los comentarios es del motor, porque muchos dijeron que no era Dongfeng, sino que era de Nissan, algunos dijeron que era de Renault, pero la realidad es que bajo este cubremotor existe un logo de Dongfeng y la marca dice que es de Dongfeng, así que es de Dongfeng. Eso no sé si se traduce en ser positivo o negativo, no conozco la confiabilidad ni la durabilidad de los motores de Dongfeng, pero es lo que tenemos. Y como mencioné, a lo menos cuando hicimos la reseña allá en Portillo, a 3.600 metros de altura, al motor se le sentía que le costaba. En realidad, si no subías con la reductora en baja, el auto no arrancaba en la subida, pero estábamos a 3.600 metros de altura. Le costaba sin duda a un motor dar la respuesta que nos podría dar aquí en ciudad. Y bueno, ya vamos a hablar cómo se comporta en ciudad en breve. Bueno, antes de irnos a la prueba de conducción, mostrar algunos detalles que capaz obviamos en la primera reseña, que son las intermitentes, que acá van las diurnas, pero cuando colocamos las intermitentes las reemplaza y se ven de esta forma. Se ven demasiado bien esas diurnas arriba, las principales en el centro, y bueno, también el neblinero, que es 100% LED, que es desde la versión intermedia, que es esta en adelante. Bueno, por los lados no nada más, ya lo habíamos resaltado, el buen cierre de puertas que tiene esta camioneta, que se siente muy bien. También podremos cerrar mediante el botón, y en la zona de atrás las ópticas también, que son 100% LED y hacen una especie de X. Si se conectaran entre un lado y otro, se ven bastante bien. Y bueno, lo que sí critiqué en su minuto era el portón trasero, que no tiene asistencia. Tiene posibilidad de carga de 1 tonelada, un volumen de 1.200 litros, arrastre de 700 kilos si no me equivoco, sin posibilidad de frenos en el remolque, y si el remolque tiene frenos puede arrastrar hasta 3 toneladas. La tercera luz de freno se encuentra en la parte de arriba y también es 100% LED. La barra antivuelco es de serie, y estas también amarraderas que salen de los lados. También podríamos poner otros en esta zona, te da el hueco habilitado, y tendremos un lugar para subir a controlar lo que es la carga desde el lateral. Eso está bastante bueno. En este caso la versión intermedia tiene unos neumáticos 245/70 aro 17, lo cual no está nada mal. Bueno, mencionar cómo es la llave, es como de entre plásticos duros y algo metálico por el borde. Y bueno, también tiene la opción de lo que es el encendido a distancia. Presionamos una vez, dejamos presionado, y ahí se encendió la camioneta. Dura como unos 5 segundos para prender. Una función bastante útil para ir precalentando la camioneta y también climatizando lo que es el interior. Para terminar la acción tenemos que abrir acá en el mando. Detalles que no vimos ese día, mira estas calidades acá, eso sí no me convence mucho. Y acá tendremos como esta especie de lugar para guardar monedas o similares. Esta camioneta está un poco sucia, no le prestemos atención a eso. Y esta es la versión simple, el cual tiene la pantalla un poco más pequeña. Esa tampoco pudimos indagar mucho. Para hacer una pantalla que no tiene nada por encima, a ver, se ve bastante bien, pese a que le esté pegando el sol. Tiene buena visión de los laterales, eso me da a entender que es una pantalla OLED. Y bueno, en ella tenemos lo mismo que vimos en la versión tope de línea, que tenía la pantalla, si no me equivoco, era de 13 pulgadas o 15, que era bastante grande. Yo creo que este es el tamaño ideal. Bueno, esta sería como la pantalla principal, que te da estos 3 atajos que, por lo que veo, no te deja personalizar. Bueno, en él tenemos para ver lo que se reproduce, estado de la camioneta y algunos atajos al multimedia. Si presiono en cada uno de ellos, voy directamente a donde se origina, por decirlo así. Por lo menos aquí iría al Apple CarPlay, que está conectado ahorita, que es inalámbrico, ya vamos a hablar de ello. Y aquí, bueno, son configuraciones del auto. Estas son como configuraciones frecuentes, como atajos a ciertas funciones. Me encanta esto, que lo habíamos probado en aquel entonces cuando hicimos la primera reseña, que es puedo abrir las ventanas en ciertas posiciones, todas. Por lo menos aquí puedo abrir hasta la mitad todas las ventanas, y se abrieron todas, o puedo cerrar completamente todas. Bueno, aquí tengo otros atajos bastante importantes, como el bloqueo del auto, la función del auto hold, el bloqueo diferencial y el control de descenso. Aquí tengo configuraciones del auto, en este caso comportamiento de la alarma, es decir, si quiero que toque la bocina, destello de luces o solo bocina, el acompañamiento de las luces, la iluminación de la pantalla, si quiero más o menos, el control de la retroiluminación de las botoneras de acá adentro, si quiero más o menos,
el control de la carrocería, que serían como funciones del auto. Todavía las marcas chinas tienen este problema de traducciones en su sistema, eso deberían mejorarlo. Eso sería lo de las ventanas, que ya lo vimos. Tenemos el bloqueo de las puertas, es decir, cuando desbloqueo o bloqueo ya sean las 4 puertas o el conductor, tendría que darle 2 veces para que desbloquee las otras puertas. Esto es como una medida de seguridad. El bloqueo automático a medida que empiezo la marcha y el desbloqueo automático al aparcar. Y en otros tengo el modo mantenimiento de limpiaparabrisas para ponerlos en posición para cambiarlos. Bueno, aquí tengo diferentes opciones que puedo hacer también una parte acá en esta rueda, como vimos cuando hicimos la reseña, que bueno, aquí puedo ir poniendo entre los diferentes modos 4x4, si el low o el high, activar el auto hold, el control de descenso de pendientes, que ya lo habíamos visto en configuraciones frecuentes, y el bloqueo diferencial trasero, que también lo puedo hacer desde acá. Y aquí vemos información del vehículo, que en este caso sería la presión de los neumáticos como tal, que te los dan en tiempo real. Bueno, si presiono acá puedo irme al menú del climatizador, donde tengo el desempañamiento, el control de recirculación, apagarlo, prenderlo, por donde circula o sopla en este caso, y esto sería para ver todas las opciones que te da el auto como tal. Configuraciones de vehículo, que era donde estábamos, configuración del sistema, que esto es para cambiar más Bluetooth, pantalla o el sistema como tal, que tiene almacenamiento, no sé con qué fin, porque tampoco veo que tenga alguna forma de grabar. Tenemos el teléfono Bluetooth. Si tuviese algún Android Auto, esto estuviese en verde, como está ahora el Apple CarPlay, que si presiono me lleva al Apple CarPlay. El sistema a veces tiene su latencia, por lo menos ahorita el Apple CarPlay está como pegado. Vamos a prender y apagar el auto, y ahí volvió a reaccionar. Por lo menos ahorita estoy en inalámbrico y va bastante fluido, se ve de muy buena proporción, de muy buena calidad sin duda esta pantalla. Esto sería para ver el centro de medios, que sería como la radio, el Bluetooth, si estuviese reproduciendo por Bluetooth, si estuviese reproduciendo por también dispositivo USB. Bueno, valga la redundancia, otra vez la radio, la música por Bluetooth y el manual de usuario, que lo podemos ver desde acá. Siguiendo por acá, bueno, nos volveríamos a la pantalla de inicio, aquí al teléfono, y si bajo, tengo como este centro de atajos donde puedo subir el volumen, ya sea de la música, de las notificaciones, el brillo y el brillo de lo que es el cuadro de instrumentos, que ya vamos a hablar de él. No tiene mucho, pero vamos a hablar de él. Esto que lo puedo personalizar todos estos atajos que me quedan, o ir sacando, porque ya tengo la pantalla completa. Entonces, para ir añadiendo estos 3 tendría que sacar uno de los que ya tengo acá, pero yo creo que los que tengo acá son los que más vas a usar, que es apagar el Wi-Fi. No tiene mucho sentido, pero está ahí. Silenciar automáticamente el multimedia, el bloqueo de las puertas, el bloqueo de diferencial trasero, el control de descenso, el auto hold, abrir todas las ventanas o cerrar todas las ventanas, o bueno, usar esto que es un medio abierto, o ventilación, que lo deja como por hasta ahí, y cerramos. Y esos creo que son los que más vas a usar. Entonces está bastante práctico, pero también además tenemos estas 2 indicaciones, que uno te dice los metros en cuanto a altura. Esto es, bueno, para cambiar los fondos de pantalla. Puedo añadir ese si quisiera. Puedo añadir fondo de pantalla si conecto un USB. Bueno, como te decía, estamos a 700 metros de altura sobre el nivel del mar, y el ángulo de inclinación que tendría la camioneta en este caso. Ahorita estamos en 0. Y también te da el estado de Bluetooth o el Wi-Fi en este caso. Lo que es el pequeño cuadro de instrumentos, que a ver, no tiene mucha información, pero yo creo que tiene la necesaria. Por lo menos aquí me dice el estado del consumo, el tiempo real, la presión de los neumáticos, la autonomía que me queda, el AdBlue que me queda, y otra vez volvemos a lo mismo. Arriba podemos cambiar el volumen de la alarma, kilometraje para el servicio, información de viaje, y bueno, información de viaje lo único que te da la opción es de resetear. Y aquí te diría alguna advertencia si tuviese. De aquí tendremos el lado de las cuentas de revoluciones, y por acá el velocímetro. En este caso también te indica en qué modo de 4x4 estamos. Si pongo el 4x4 high, te lo indica. Si pongo el low, ahí también te lo indica. Si pongo el bloqueo de diferencial, te lo indica un poco más abajo. También te indica el estado de las luces, por lo menos si está encendidas, ahí te lo indica. Y si pongo la luz alta, también te lo indica ahí arriba. Y bueno, también los atajos, que son mayormente el aire, para apagar el aire acondicionado, para cambiar los modos por donde sopla el aire, para apagar la recirculación o abrirla, el desempañador de los vidrios delanteros y traseros. También aquí podemos controlar la temperatura, y acá lo que sopla, y acá podemos apagarlo y prenderlo. Más abajo tenemos una toma de
puerto USB tipo A, otra tipo C y una toma B12. Esta opción no tiene cargador inalámbrico. Tendremos aquí un lugar como para colocar tu teléfono, la caja de 6 velocidades. Aprovechamos de mostrar cómo se ve la cámara de retroceso, que no es de la mejor calidad, se ve muy oscura, muy opaca. Más abajo tendremos el freno de mano electrónico, el mando de los cambios de 4x4. Si fuese la automática, este serviría también para cambiar los modos de manejo, pero eso solo se limita a la automática. Este portavasos bastante enorme y este box también muy enorme que no tiene ninguna conexión adentro y está engomado en la zona de abajo. El apoyabrazos no se regula de altura ni longitudinalmente, pero está bien de altura, y los asientos que son de tela en esta versión, pero créanme, con esto basta y sobra, se sienten bastante cómodos. Auto que se cae, que no trae retrovisor electrocromático, lo que sí trae son iluminación LED y los tapasoles que, bueno, brillan por su ausencia en tener iluminación, pero por lo menos el del copiloto tiene espejo. La guantera, que es asistida a su apertura, es bastante grande en cuanto a profundidad y también de buena apertura, y los materiales son de muy buena calidad por donde toques, a lo menos en el tablero, y en la puerta combina entre plástico duro en la parte de arriba, algunos acolchados, y como vimos también la manilla que es de tipo gatillo, y aquí el control de los elevalunas. Por acá tendremos para prender lo que es el purificador del DPF, apagar el control de tracción y controlar lo que es los retrovisores. También subir o bajar las luces principales. Y no cambia mucho en cuanto a la que ya vimos. Atrás sigue siendo igual, pero también te voy a contar dos detalles que no vimos ese día, tanto adelante como atrás. El primer detalle es que este auto, bueno, en la ficha técnica y en su minuto dijimos que tenían 6 bolsas de aire, pero realmente tiene 8, dado que tiene de rodilla tanto para piloto como copiloto, y eso en verdad ni la marca sabía porque no le habían dicho cuando les trajeron las camionetas, pero realmente es una seguridad asombrosa para el segmento al cual apunta y también por el precio. Bueno, y un detalle que dije que fue un error mío es que este asiento no hacía nada en cuanto a movilidad, pero sí hace, dado que tenemos una especie de wincha, por decirlo así, que si jalamos el asiento se apertura de esta forma, y bueno, con aquella cosa la podríamos enganchar al apoyacabezas para que quede de esta forma, y bueno, debajo de él tenemos para guardar ya sea la gata para subir y cambiar el neumático, y también el chaleco reflectante. Y está bastante práctico tener esta zona de carga o dejarlo así para poder usarlo también como una zona de carga mucho mayor. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Cherry Highland vamos a hacer una gran prueba de ruta, dando que ya la he probado harto en ciudad. Vamos ahora a probarla un poco de tiempo en carretera, a ver cuánto consumo nos da en ese ámbito. Lo que sí, voy a cambiar las unidades de medida, dado que lo tiene litros a los 100. A ver si me lo deja fácilmente desde acá. Bueno, un dato curioso, dice que esto es un sistema basado en Android. ¿Será así o solo agarrará el nombre como tal? Bueno, intenté cambiar lo que es la unidad de medida, pero indagué, no pude. Me pareció raro porque en la mañana estaba seguro que estaba en kilómetros por litro y creo que está rondando los 8, lo cual es el promedio para este tipo de camionetas. No está mal ni bien. En ciudad sí. Ahora lo que vamos a hacer es una prueba de ruta en un poco de autopista, unos 60 kilómetros de autopista. Bueno, y a medida que vamos haciendo esta prueba te voy hablando de cosas que he podido sentir a medida que la voy manejando en ciudad, en comparación al primer video que hicimos de esta Highland, que fue en un terreno fuera del asfalto, donde la camioneta sin duda se comportó muy buena, se sintió muy rígida. Y bueno, en ciudad me daba mis dudas de cómo se traducía esto en conducción. Y a ver, sí, como toda camioneta, tiende a saltar mucho atrás por la suspensión de tipo ballesta, que lo que te da es posibilidad de cargar en la zona de carga, valga la redundancia, pero tampoco tanto, muy parecido a la Power, que estaba bien justo el rebote en la zona de atrás. Te voy a decir que es lo más cómodo, pero está bien para este tipo de camionetas. Así que vas a tener posibilidad de andar bien en ciudad y también de no sacrificar confort de marcha. El motor está ahí, no voy a decir que es lo más insonoro del mundo. A ver, es un diésel, no le podemos pedir mucho, pero tampoco suena tanto como uno quisiera, entonces está en un punto intermedio agradable. Bueno, vamos a intentar mantener una velocidad moderada, intentar no superar los 100 kilómetros. Vamos a hacer unos 60 kilómetros aproximadamente en autopista urbana. Me gusta mucho que, bueno, tenga sexta marcha, eso hace que se puedan sacar buenos consumos. Por lo menos ahorita a 95 kilómetros ando a 2000 RPM. Bueno, me he dado cuenta que el Apple CarPlay inalámbrico falla mucho, también falla especialmente cuando pasa por los pórticos.
Bueno, esto pasa con muchos autos, para que lo tengas en consideración. Yo usaría sí o sí el cable, un poco más convincente y segura la conexión. Lo que sí me estoy sorprendido es el ruido de viento, está bien mitigado. Los retrovisores, bueno, se escucha un poco allí porque son bastante grandes, te dan muy buena visión, pero el viento les pasa factura en cuanto a sonido aerodinámico. Bueno, más adelante vamos a intentar hacer una prueba de aceleración, pero en ciudad, a diferencia a donde lo habíamos probado, que eran 3.600 metros de altura, si no me equivoco, acá sí se siente que el auto tiene un poco de respuesta. La marca aseguraba que desde las 1200 RPM tenía no sé cuántos Nm de torque ya disponible, 200 y tantos, si no me equivoco. Y a ver, traducido en la vida real, sí, es el auto bastante capaz. Por lo menos así yo solo, sin nada carga, basta y sobra para mover el auto. Vamos a intentar poner el control crucero a ver cómo va y a ver qué tan difícil es de activar. Bueno, a mucha gente le gusta saber cómo anda en autopista porque mucha gente la va a usar principalmente para hacer altos kilómetros en autopista, y esa suspensión que sentimos como de mucho rebote acá se traduce un poco en, bueno, tener un poco más de saltos, pero tampoco nada, como te dije, alarmante, muy bien mitigado, porque esto es algo que las marcas intentan mitigar. Lo que sí me estoy dando cuenta ahorita que vamos en un túnel, que la iluminación LED la siento como muy tirada hacia arriba. No sé si bajando acá en la ruleta, claro, ahí primera vez que veo eso, que en el punto más alto de la altura de las luces está bastante arriba. Hay que ponerla en un punto intermedio y ahí sí se siente que se queda un poco alineado. Y bueno, el Apple CarPlay todavía sigue pegado. Menos mal que me sé esta ruta de memoria. En cuanto a visión, a ver, los espejos son bastante generosos. No tendremos ninguna asistencia en este auto, por cual no tenemos ni siquiera punto ciego, algo que lo hubiese puesto, por lo menos en la versión tope de línea. Lo que sí, la tope de línea tiene cámara de 360 grados y eso ayuda. Pero, ¿qué costaba poner un punto ciego? Un par de lucas más y yo creo que hubiese ganado un plus de seguridad adicional que ya de serie es muy bueno. La dirección me pasa mucho como pasó en el Tigo 4 Pro Max, que en bajas velocidades siento que le falta un poco de precisión, que tienes que como mover el volante más de lo necesario. En autopistas, al ganar un poco de dureza, ya ahí se siente un poco más precisa, pero sigue estando ese punto muerto considerable en el centro. En cuanto a comodidad de los asientos, bueno, como te mencioné, para mí estos bastan y sobran. Capaz lo siento como de muy buena apertura. Yo, que soy una persona de contextura no muy ancha, siento que quedo como bailando en el asiento. Pero bueno, una persona un poco más ancha no va a tener ese problema, pero yo siento que a lo menos en la curva no me abraza tan bien como yo quisiera. Vamos a volver a activar el control crucero y vamos a mantenernos así, a ver cómo es el consumo de esta Cherry Highland. Bueno, mencionar que bueno, no puedo usar el Apple CarPlay, sigue pegado. No me gusta no tener ningún botón en la pantalla, no sabría cómo resetearla, tendría que ver. Lo que sí sería apagar y prender mi teléfono, el Bluetooth, o desde configuraciones apagar y prender, a ver si me toma otra vez el Apple CarPlay. Bueno, mencionar que el sonido me parece ineficiente, el de esta Cherry Highland. Creo que eso se pudo haber mejorado, pero bueno, porque lo tengan en consideración. Lo que sí me gusta es el sistema va muy bien. A veces tiene algunos retrasos, pero en términos generales, para lo que lo vas a usar, va a estar de sobra. Bueno, ahí creo que volvió el Apple CarPlay, vamos a confirmar, sigue pegado. Bueno, estas son cosas que pasan por ser inalámbrico. Para hacer estas maniobras de sobrepasar, la carrocería se mantiene bastante firme, pese, como te digo, la suspensión abusar un poco de suavidad o de largo recorrido, no es que sea suave. Estas camionetas tienen un largo recorrido para poder soportar peso atrás, por eso son suspensiones tipo ballesta, como se les conoce. Hay un poco de viento y aún así la camioneta se siente bastante firme. En cuanto a frenos, bueno, nada que decir, se siente un auto bastante capaz enfrenado. El pedal también muy bien equilibrado, ni muy duro ni muy suave, el esponjor, por decirlo así, correcto. Y bueno, un dato que sé que a muchos les gusta es, a 100 kilómetros el auto va a 2200 RPM. Esto, claro, se puede mejorar con la automática, que es de 8 velocidades. Me hubiese gustado probar esa, a ver cómo es el comportamiento de esa caja. Bueno, es una ZF muy conocida dentro del mercado automotriz, especialmente las marcas alemanas.
así que no habría sorpresas, pero me gustaría ver el comportamiento del motor y en cuántas revoluciones se mantiene a esta velocidad, que es ser mucho menos a tener 2 velocidades más. Pero aquí no me parece nada fuera de lo anormal. Bueno, considerar que ahorita le está pegando el sol directamente al pequeño cuadro de instrumentos, que en la versión tope en línea este crece un poco y aún así se ve bastante bien, se ve bastante legible. Cherry ha hecho un buen trabajo ahí. Ahorita le pegó directamente también a lo que es el infoentretenimiento y aún así se ve bastante bien, pese a que le pegue al sol directamente. A mí el tamaño este es ideal, creo que la versión tope en línea se va un poco en cuanto a dimensiones en la pantalla, pero bueno, sabemos que eso es lo que vende hoy día. Bueno, nada que reacciona el Apple CarPlay. Creo que vamos a estar toda la prueba intentando hacer que reaccione. Voy a intentar apagar Bluetooth otra vez, dejarlo un rato apagado. Bueno, estoy haciendo una especie de cambio de carril y en verdad me gusta la sensación que te da el auto. Te da de mucha seguridad. Tengo una salida de autopista aquí, vamos a intentar tomarla a una velocidad un poco mayor, a ver cómo es la inclinación de la carrocería. En ese sentido, bueno, aquí me hace mover el volante más de lo necesario. Eso es el punto muerto que te hablaba. Ahora, este punto en el apartado, cuando hicimos el off-road allá en Portillo, se aprecia mucho, se ayudaba mucho porque te hacía mover el volante sin necesidad de cambiar tu dirección cuando pasabas en caminos de piedra. Entonces acá es perjudicial, pero cuando estás fuera del asfalto, capaz te ayuda a tener ese punto muerto sin necesidad de cambiar tu trayectoria. Ya vamos con 43,3 kilómetros recorrido. El consumo, que es casi el mismo al que tuve en ciudad, 8,3 litros a los 100. Te estaré dejando esto cuánto es en kilómetros por litro. Es muy similar a lo que está sacando en ciudad, así que no creo que vayamos a bajar ni subir de esa cifra. Es la cifra, como te digo, promedio de este segmento. Por eso le hacen estanques tan grandes, porque igual dan buena autonomía en cuanto a rango de kilómetros posibles. Lo que sí estoy sorprendido es el andar, porque es bastante firme. Paso por estos camiones a 100 kilómetros y el auto ni se inmuta. O sea que cuando pasamos estos camiones el viento hace que siempre uno salte. Acá no, eso está bien. Igual, como te mencioné al principio, el ruido del viento está espectacular, bien insonorizado. Lo único que escuchas son los retrovisores, pero mínimo, no molesta. Un poco de música, basta y sobra. Y bueno, lo que sí, el Apple CarPlay no sirvió. Ahí sí te podría recomendar, te podrías comprar estos dos adaptadores para volver inalámbrico el USB, y eso funciona mucho más estable. Te dejaré un link por acá de uno que tengo yo años, todavía funciona, y aunque pases por los pórticos nunca se interrumpe y va bastante fluido y suena bastante bien. Va mucho mejor que estos inalámbricos que te ofrecen normalmente las marcas. Bueno, vamos a hacer la prueba de aceleración en una entrada de autopista que está acá en la Costanera Norte para ver cuánto hace el 0 a 100. No voy a activar modo 4x4 High porque no es para ese tipo de velocidades, y tampoco voy a desactivar el control de tracción porque creo que sería más perjudicial que beneficioso. Tampoco espero que este auto vaya a ser 0 a 100 en muy poco tiempo, si al final no es un auto dedicado para eso, pero bueno, a la gente le gusta saber cuánto hace el 0 a 100 un auto, así que lo vamos a poner a prueba. Bueno, voy a intentar que luego poder ver realmente si se ve el tacómetro desde ese ángulo que les tengo allí, dado que tuve un problema con el soporte de la cámara. Bueno, que en esta rampa siempre nos podemos posicionar bien, frenar completamente. Y llegamos a 100. No se sintió tan lento como pensé que iba a ser. Tiene el corte de revoluciones muy corto, sí. Ya 4500 RPM ya el auto deja entregar el torque. Pero bueno, ahí pudieron ver cuánto fue el tiempo. Ahora, ¿vale la pena esta Cherry Highland? A ver, me gusta mucho, tiene algunos detallitos que hacen ruido, pero algo que sin duda me da mucha satisfacción de esta camioneta es la seguridad. ¿Verdad? Por un precio tan ridículo como 20 millones y medio, que para una camioneta, créanme, es poco, tener 8 bolsas de aire es algo impensable hace unos años atrás, viniendo de una camioneta de procedencia china. Así que eso estaba bastante interesante. Sus capacidades de carga también, una de las mejores del segmento para el precio que apunta. Y capaz la calidad de ciertas cosas, el ensamblado da, como te digo,
mucha cuestionabilidad en ese aspecto, pero tampoco nada grave. Un punto que voy a mencionar, que bueno, no lo mencioné cuando hicimos la reseña porque no pudimos probar esos aspectos, es que la llave me da muchos falsos positivos. Cuando me siento con la llave en el bolsillo, tengo que presionar varias veces el botón hasta que detecta la llave. No sé por qué pasa eso, porque cuando aperturo la puerta con el botón siempre la detecta, pero es cuando quiero encenderla que no entiendo por qué pasa eso. Y ese sería el único detalle que le encontré. Bueno, más allá de la iluminación del centro que no existe, que debería existir, y el sonido que también podría ser mejor para el precio que pide la marca, capaz una ayuda a la conducción también se hubiese apreciado en las versiones tope de línea, pero bueno, es una muy buena camioneta. Yo creo que la versión sin duda más racional es esta, que es la 4x4 mecánica, pero lamentablemente es la que menos se vende, porque me dijeron que las que más se vende es la de entrada 4x2, obviamente por el precio, y la tope de línea por la caja automática, que bueno, no sé si la llegaremos a probar, no sé si haga falta, pero no cambia mucho en cuanto a potencia. Con eso concluimos este video. Te invito a ver la última reseña que hicimos de la Ford Bronco Sport y también del lanzamiento del Amarok, que estuvo bastante buena esa camioneta.